Vamos a abrir Hebreos 12:15. En realidad van a ser algunos pasajes. Y hoy quiero hablarte acerca del perdón. Y quiero tener como algunas 2 o 3 semanas donde yo necesito hablarte de esto. No sé ni por qué, pero tengo que hablarlo. Que Dios lo permita, amén. En Hebreos 12:15, quiero platicar con ustedes. Hebreos 12:15, porque perdonar no es fácil, perdonar cuesta, perdonar duele. Diga conmigo, perdonar duele, perdonar cuesta mucho, ¿no? Puede ser un poco fácil para el que va a perdonar, pero el que pide perdón, ¿verdad? Es un poco complicado porque es el ofendido. No sé si me entendiste. El ofendido para perdonar es difícil. Y el que ofendió tal vez sea un poco más fácil, no lo sé. Pero es complicado también. Y aquí la Biblia dice en Hebreos 12:15, mirar bien, ojo, dice, mira bien, o sea, atento, vigilante, expectante. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, en otras palabras, la salvación de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que produce la falta de perdón, rencor, amargura, resentimiento. Todas estas cosas las produce la falta de perdón. Dice, brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Y yo quiero que subraye esa palabra de que algo estorba cuando no hay perdón. Tú no puedes avanzar, no puedes cumplir el propósito de Dios. Hay algo que te atora en el camino y no puedes avanzar adelante. Dice, y te estorbe, y por ella muchos, ¿qué dice el verso? Sean contaminados. ¿Qué más hace la falta de perdón? Que te contamina. Contamina tu espíritu, contamina tu alma y contamina tu cuerpo. Normalmente cuando una persona tiene falta de perdón, normalmente la bilis, que es una cosa que uno necesita, todos tenemos bilis, pero la bilis se desarrolla más cuando hay falta de perdón. La bilis brota más y daña más cuando tú no perdonas que aquellos que perdonan. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces contamina tu espíritu, contamina tu alma y contamina tu cuerpo. Entonces todos nosotros sabemos, hermanos, que en algún momento pasamos por momentos difíciles. Todos en algún momento hemos sido ofendidos o hemos ofendido también. Tenemos que ver las dos rutas. Recibo la ofensa, pero también a veces he ofendido. Dice Santiago que todos ofendemos muchas veces y a veces con nuestra lengua. Dice que si alguno refrena su lengua, este es varón perfecto, ¿verdad? Este es un varón de Dios. ¿Quién dice amén? Entonces vivimos en un mundo tan contaminado donde a veces nos han lastimado por muchas maneras y todos tenemos a veces ese dolor, esa frustración, esa impotencia de lo que nos han hecho a nosotros. Y a veces lo vamos aguardando. Es increíble, pero a veces las personas desde muy pequeñas que fueron dañadas, es increíble, pero cómo pueden aguardar tanto tiempo un resentimiento y un rencor. Es más, el resentimiento puede lograr hacer mucho daño, no solamente a ti, pero a la otra persona. Amén. Entonces, a veces Dios nos da las salidas, pero nosotros no las hacemos, porque la salida es bien sencilla, perdonar. Pero como dijimos, el perdón cuesta. Diga conmigo, el perdón cuesta. Entonces, perdonar quiere decir que yo tengo que soltar esas ofensas, tengo que dejar esas ofensas, no cargarlas, sino soltarlas y dejárselas a Dios. Porque humanamente hablando, uno no puede lidiar con eso. Uno puede aguantar, pero uno no puede procesar ese dolor y uno no puede avanzar hacia el siguiente nivel de vida espiritual o en la vida misma. No hablemos solamente en lo espiritual, pero en la vida misma tú no puedes avanzar.
teniendo un resentimiento en tu corazón. Ahora, en el capítulo 45, si lo quieres abrir por favor esta mañana, del libro del Génesis, tenemos un ejemplo de muchos que hay en la Biblia, donde alguien fue lastimado, herido y ofendido como para no desear vivir el resto de su vida. Y estoy hablando de José. José, el soñador, es el más claro ejemplo del proceso del perdón que alguien tiene que tener. Porque, amén, hermanos, todos sabemos lo que le sucedió a José: odiado por sus hermanos, vendido, encarcelado, acusado injustamente, maltratado, despreciado. Todo lo que vivió José a lo largo de 15 años a 20 años, José sufrió 20 años todas estas cosas. Se dice muy fácil, pero a lo largo de estos 20 años él fue completamente herido. Amén. Y sucede que todo lo que pasó él fue un proceso, que Dios tenía con él y un plan que Dios tenía con él. Todos tenemos un plan y un proceso que él tiene con nosotros, nuestro Dios. ¿Amén o no amén? O sea, todos los que estamos aquí, todos y toda la gente, Dios tiene un propósito con él o con ella. El punto es saber entender cuál es ese propósito y cumplir ese propósito. ¿Amén? Entonces, Génesis 45, versículo 1. Dice la Biblia que cuando tuvieron el reencuentro después de que vino la hambruna, porque ya José los había visto que habían venido por comida, estamos hablando del sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, y ese tiempo eran 7 años de hambre, y ya habían pasado 2 años, y a lo largo de 2 años, los hermanos de José ya habían estado buscando el alimento, y es entonces cuando dice el versículo 1, dice, no podía ya José, ¿qué? Contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, porque José llevaba un grupo de personas, y clamó y dijo, hagan salir de mi presencia a todos. José quería quedarse solo con sus hermanos. Hay un principio para poder nosotros perdonar a una persona, que tú no puedes estar divulgando la ofensa de la persona a cuantas gentes tú te encuentras. Yo no pienso y yo no creo, hermanos, porque no lo dice la Biblia y también lo creo, yo no creo que José anduvo diciéndole a todos los egipcios, mis hermanos me vendieron. O sea, no creo que José se haya sentido orgulloso de lo que los hermanos le pasaron. Porque a veces cuando te pasan las cosas en tu familia, no es muy cómodo decirle a la gente lo que vives en tu familia. ¿O si es cómodo? No es agradable. Es más, es algo que no podemos ni siquiera procesarlo, porque tu mayor dolor ha sido de tu casa, ha sido tu propia familia. Entonces, imagínate José decirle a la gente, mis hermanos me vendieron, ustedes no supieron que a través de ellos yo fui como esclavo, me compraron como esclavo, engañaron a mi padre, le dijeron que yo había muerto. Yo no sé, pero yo no me imagino que José se haya pasado la vida diciéndole a la gente todo lo que le habían hecho sus hermanos. Él había guardado esto en su corazón. Ahora, alguien pudiera decir, pastor, bueno, entonces no requerimos de terapias cuando necesitamos avanzar en alguna trauma que tenemos. Yo creo, conforme a lo que dice la Biblia, que es mejor lidiar el asunto entre Dios, nosotros y la persona. Escúchame lo que te digo. ¿Estás oyendo lo que te hablo? Cuando yo tengo algo que carcome mi espíritu, que me está dañando, que me está contaminando, el asunto es mejor tratar de arreglarlo con Dios, conmigo y la persona. Hay un principio en la Biblia: si tu hermano te ofendiere, dice, ve y estando tú y él solos. ¿Estás oyendo lo que te digo? Dice, si tu hermano te ofende alguna vez, dice, ve y estando tú y él solo, arregla las cuentas con él. Entonces, ahora yo entiendo por qué José estaba diciendo, es más, gritó, o más que gritar, dijo, hagan salir a todos de mi presencia. Y versículo 1, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos, porque José quería tener algo privado, algo íntimo con sus hermanos, no para reclamar, sino para terminar el proceso de sanidad interior en su corazón.
Algunos de nosotros en algún momento necesitamos la sanidad interior en nuestro corazón. Yo he hablado con muchísimas personas de todas las edades y es increíble que personas que a veces han sido lastimadas, escuché a una persona que dijo: yo no me pude despedir de mi padre, no me pude despedir de mi madre, me fui a otra ciudad, cuando yo me fui pues todo estaba normal, pero después ya perdí comunicación, hice mi vida y me quedé con ese sentimiento de no haberme despedido de mis padres porque terminamos no tan bien o porque hubo una leve discusión, no grave, pero cosas tan pequeñas que a veces no nos imaginamos nos van haciendo daño en el corazón a través del tiempo. ¿Sí me estás entendiendo? Y ahora José quería él buscar el final del proceso de la sanidad de su corazón con sus hermanos. Amén. Versículo 2. Entonces se dio ¿a qué? Se dio a llorar a gritos, ¿verdad? No de dolor, no de tristeza, ¿no? Pero él estaba emocionado porque él no sabía nada de tu familia. En el fondo del corazón, las personas necesitan sanarlo. En el fondo del corazón, alguien necesita expresar su dolor. Si tú no eres capaz de expresar tu dolor mientras estás sufriendo, tampoco vas a expresar tu alegría cuando tengas la bendición. No sé si me estás entendiendo. O sea, si no puedo expresar mi dolor, tampoco voy a expresar mi alegría cuando tenga la bendición. Sí, porque cuando tú eres ofendido, a veces lloramos, a veces nos enojamos, que son sentimientos que normalmente brotan del alma, el lloro, la frustración, la impotencia, todos esos sentimientos que están en el corazón, a veces los expresamos. Y ahora tenemos a José, que estaba él llorando, dice el versículo 2, y lo oyeron todos los egipcios. ¿Cómo estaría llorando? Pues enormemente. Pero dice que también oyó la casa de ¿qué? O sea, se dieron cuenta de lo que estaba sintiendo José. Y dijo José, versículo 3, a sus hermanos: yo soy José. Y lo primero que él pregunta es: ¿vive quién? ¿Vive aún mi padre? Lo primero que él pregunta, él no fue a reclamar, él no fue a reprochar. Cuando yo quiero perdonar a alguien por el bien mío, porque el perdón tiene que ser por el bien mío principalmente, por salud mía, tanto mental como emocional. Y sí, claro, también por la otra persona, porque a veces si la otra persona, dijo aquel, tiene un odio con odio jarocho, pues me va a hacer daño también. Ya no solamente mi dolor, sino lo que la otra persona siente por mí. Pero nosotros encontramos en este versículo, amén, hermanos, amén, que él preguntó por su padre. Él no fue a reprochar, él no fue a reclamar. Si yo quiero perdonar a alguien, yo no puedo ir y empezar a decirle: me ofendiste, o reprocharle, ¿no? O enojarme, ir con una actitud negativa y decir: es que me dañaste, me ofendiste, no sé lo que haya pasado con tu vida. Tú no puedes empezar el proceso de sanidad, de perdón en tu corazón con esa actitud. Tú necesitas abrir las vías alternas de bendición. Amén. Tienes que ser una persona que puedes poner en la mesa que tú vas en paz en tu corazón, que tú deseas lo mejor para esa persona y que tú en tu corazón tú quieres aliviarlo completamente. Entonces dice que preguntó por sus padres y sus hermanos no podían responderle porque los mismos hermanos, ¿cómo estaban? Versículo 3, ¿cómo estaban los hermanos? Turbados. No pierdan la cita bíblica. Sus hermanos estaban turbados delante de él, porque nunca se imaginaron en la posición en la que él ahora estaba. Quiere decir que José, desde el momento en que entendió el proceso de Dios, decidió soltar la ofensa. Yo te quiero decir que probablemente ha habido personas que te han herido, que te han lastimado, que te han defraudado, lo que te hayan hecho, pero ellos ni siquiera saben que eso te ayudó para bien. Y tú dices: mamá, ¿por qué no puedo estar aquí? Porque ya trabajas, ya tienes dinero, quiero que tú vueles y hagas tus propias cosas. Y a veces el hijo puede decir: me está corriendo mi mamá, no me quiere mi mamá o no me quiere mi papá. No sé ni por qué lo estoy diciendo, pero si llegara a haber ese momento,
tú debes de estar agradecido de que te haya aventado a volar, porque ya salieron tus alas. Porque muchas veces, como padres, queremos tener a nuestros hijos, ¿verdad?, con nosotros, y que nunca se vayan de nosotros, y los queremos tener ahí. Y sin darnos cuenta, nosotros mismos les hemos cortado la oportunidad de prosperar o de tener lo que ellos deberían de tener. ¿Sí me estás entendiendo? Amén. Pero ese es en el buen plan. Pero ¿qué sucede cuando es en el mal plan? Cuando en realidad sí te corren con ganas de no ver. Cuando en realidad te corren y en realidad lo hacen enojados. Y dices, no te quiero volver a ver en mi vida, sea tu hijo, lo quien sea a ti. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y eso tú no lo procesas. Pero de pronto te sale un enojo santo. Diga conmigo, un enojo santo. ¿Y qué es el enojo santo? Bueno, pues está bien, ni modo, a ver cómo le hago. Y resulta que gracias a que alguien, tu papá o tu mamá, ya te dijo que no te quiere ver ni en pintura, gracias a esto prosperaste, gracias a esto tuviste lo que nunca habías tenido, gracias a esto avanzaste, gracias a eso se ve ahora el fruto de tu trabajo. Y llega un momento en que entiendes que fue mejor que te haya sucedido eso, que no te haya pasado. ¿Sí me estás entendiendo? Porque en el caso de José, para él era cómodo haberse quedado en la casa, pero en los planes de Dios, Dios sabía que iba a venir un hambre en el futuro, las 7 vacas flacas, y Dios dijo, yo prefiero sacrificar a mi hijo José, que tiene un corazón noble, un corazón sencillo. Oiga, porque Dios conoce el corazón. ¿Quién dice amén? Dios conoce tu corazón. Entonces Dios dice, yo prefiero sacrificar en este proceso de propósito divino a mi hijo José, aunque no lo va a entender al principio, pero llegará el momento en que lo empezará a entender. ¿Cuándo entendió José el proceso de lo que le estaba pasando? Cuando el faraón le dijo, tú te vas a quedar a gobernar conmigo. Y yo creo que el punto más maravilloso de José fue, ahora entiendo por qué me permitió que mis hermanos me envidiaran, me vendieran, me dieran por muerto. Y yo creo que José empezó a hilvanar los hilos y empezó a formar el rompecabezas de las desgracias que le habían pasado. Y yo creo que en el momento en que Faraón le dijo, serás el segundo en autoridad en el reino, entonces José dijo, ahora entiendo el plan y ahora entiendo el propósito. Y Dios me guardó para eso. Y lo vamos a ver en la Biblia, porque estas no son palabras mías, lo vamos a ver en la palabra, cómo José entendió el proceso. Y esto es algo importante, que tú necesitas entender, que lo que te ha pasado, o lo que te está pasando, o lo que te está sucediendo, hay un propósito de Dios para tu bien. Y tienes que recordar que la Biblia dice, los pensamientos que tengo acerca de ustedes son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darles a la postre lo que ustedes necesitan. Entonces ahora tal vez hay cosas que no asimilas, que no procesas y que no entiendes. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué me pasó esto? Pero vas a entender que Dios tenía un propósito divino. Alguien dice amén en esta mañana. Y ahora, versículo número 4, mira lo que dice la palabra. Entonces, cuando sus hermanos se quedaron turbados, porque cuando tú vas a perdonar a una persona, sobre todo a la persona que te ha ofendido, tú pones en shock a aquella persona, porque aquella persona sabe que te ofendió, aquella persona sabe que te lastimó, y tú vas, ¿sí me estás entendiendo? Cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que se humilla será ensalzado. Y a veces esto no lo entendemos como seres humanos, porque nosotros decimos, ¿cómo yo voy a pedirle perdón a la persona que me ofendió? ¿Cómo está eso? ¿Cómo? No lo entiendo. Pues ese es lo que Dios nos enseña. Ese es el verdadero amor, porque Dios quiere tener nuestro corazón sano y nuestro corazón bendecido. Entonces cuando tú vas a pedirle perdón a una persona y la decides perdonar y la decides soltar, tal vez te pidió dinero y tienes 5 años que te pidió dinero, y 5 largos, buenas noches, 5 largos años que te pidió dinero y que no te ha pagado, y el dolor más grande es que ves las selfies en el Facebook donde está en Cancún, en Puerto Vallarta, hola buenas noches, en Lagos de Moreno, hola buenos días, y tú dices, no me puede pagar 5 años, y cómo está dándose la gran vida. Buenos días. Cuando tú decides soltar a esa persona y vas y le dices, ¿sabes qué? Mira, por mi sanidad interior,
por mi bien espiritual y por el bien de todo en mi vida y lo que me rodea, cancelada la deuda. Hola, buenos días. No se me queden viendo como que me quieren disparar porque todavía no acabo. Versículo número 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí, porque los hermanos estaban así. Los hermanos, ¿qué esperaban de José? Una reacción negativa. Escúchame mal. ¿Qué esperaban los hermanos de José? Una reacción negativa. ¿Qué espera la persona ofendida? Agresión, violencia de toda naturaleza, pero nunca espera algo bueno del ofendido. José era el ofendido. Los hermanos dijeron, o sea, nos estamos dando cuenta que eres la máxima autoridad después del faraón en esta nación, así que lo más probable es que nos lleves al calabozo, nos cortes el cuello o te desquites con nosotros, porque el pensamiento humano de la gente normal es la venganza, ojo por ojo, otra vez, ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, ahora José, mira lo que dice el versículo 4, les dice: acérquense a mí, y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que ustedes vendieron. ¿En dónde? Al que ustedes vendieron, ¿en dónde? O sea, les dice, si perdiste la memoria, si se te olvidó lo que hiciste, ahora, José, perdonar, escúchame bien, siempre hemos oído nosotros que perdonar es olvidar. Yo no sé, no encuentro una palabra, pero realmente nunca olvidamos lo que nos pasa. Nunca. Cuando tú te haces una herida en una parte de tu cuerpo, tú exactamente te acuerdas qué pasó ahí. Tú sabes lo que sucedió, te caíste, un accidente, lo que sea. Nunca se te olvida la herida que tienes ahí, sobre todo cuando tú te la ves. La diferencia es que no te duele como al principio, porque pasó tiempo y tu cuerpo logró curarse y logró curarte. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando tú eres ofendido, nunca olvidas la ofensa, siempre está presente, pero ya no tienes el dolor, ya no sientes esa sensación de, como dice el pastor del aire, donde quiere uno con esos instintos asesinos que se abra la tierra y que se lo trague. Bueno, ¿no? Porque aunque a veces no lo digamos, de pronto aún como hijos de Dios vienen esos instintos asesinos donde uno decía que la gente desea que la gente sea fulminada, y decimos pues que te perdone Dios. Buenos días. ¿Alguien ha oído eso? Que te perdone Dios porque yo nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? José no responde con una agresión, pero José sí les dice: tú me vendiste, tú me heriste, tú me lastimaste, tú me ofendiste. Y mira lo que dice el versículo número 5. Ahora pues, ¿qué les dice él? Buenos días. No se entristezcan, no se entristezcan. ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora pues, no se entristezcan. O sea, no te sientas mal, porque lo que hiciste sabes que estuvo mal. No te entristezca, dice José a ellos. Amén, hermanos. Ni les pese haberme ¿qué? Vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Delante de qué? ¿Delante de qué? Delante de vosotros. O sea, José no justificó lo que habían hecho sus hermanos, pero es que sus hermanos no entendían que Dios tenía un plan y un asunto con el pueblo de Israel, porque si no hubieran comido ellos, no hubiera la nación de Israel hubiera desaparecido. O sea, se hubiera muerto todo el pueblo de Israel. ¿Y de dónde viene el Salvador? De Israel. ¿Sí me estás entendiendo? Había una promesa en Génesis, y la promesa en Génesis era que tenía que venir un Salvador para perdonar nuestros pecados. Es muy parecido como cuando la reina Esther entra en el palacio del rey para entrar en el Miss Universo, donde había un genocidio planeado para exterminar a todos los judíos. Si la reina no entra, el pueblo hebreo desaparece, pero Dios usó a una mujer para que entrara en el palacio del rey. A eso se llama propósito divino de preservación, propósito divino de bendición. Tal vez tú no entiendes, me estás escuchando lo que hablo en esta mañana, tal vez tú no entiendes y de pronto dices: ¿por qué? Solamente lo voy a decir porque no conozco el caso de ustedes, pero ¿por qué dices tú? ¿Por qué mi mamá me dejó? ¿Por qué mi mamá me regaló? ¿Por qué mi mamá me ofendió?
¿Por qué mi mamá no me dio estudio? ¿Por qué mi mamá me golpeaba y me golpeaba? De 8, 5, 4 hermanos, a la única y al único que traían a puro coscorrón. Buenos días. Hola, buenos días. A la única que le cargaban la mano y el único que hacía esto y el único que trabajaba era yo. ¿Y por qué? No entiendo. Tal vez tú no lo entiendes, tal vez tú no comprendes lo que pasó de la otra persona hacia ti, pero hay un propósito divino. ¿Sí me estás entendiendo? Hay un propósito eterno y un peso de gloria de Dios en nosotros. ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, José no justificó lo que habían hecho sus hermanos, sino que, escúchame lo que te digo, el perdón no es olvidar lo que nos hicieron. El perdón es poder sobreponerme al dolor del daño que me hicieron. Ese es el perdón, y lo voy a lograr con Cristo, y lo voy a lograr con el Espíritu Santo, al que yo le pida todos los días que sane mi corazón. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago si continuamente me encuentro con la persona que me agredió, que me ofendió? Vuelve a decir con tus labios: la perdono y la suelto por el bien de mi vida. La perdono y la suelto, porque de pronto ves a esa persona, buenos días. De pronto miras a esa persona como en la sopa, en el mercado, en el taxi. No, de pronto tú pides un Uber, lo más moderno, y resulta que el chofer del vehículo es quien te ofendió, quien te mató a tu perrito. ¿Sabes que hay gente muy herida porque le mataron el perrito? No, nadie está aquí conmigo. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Sabes que hay gente muy herida y muy lastimada porque le tumbaron el árbol de flores de la casa? O sea, es increíble, pero hay muchas cosas que parecen pequeñas para unos y para otros no, donde hemos sido lastimados. Entonces, el perdón, mis amados hermanos, es no justificar lo malo que hizo la persona, sino superar el dolor, superar la tristeza. Amén. Y debemos de reconocer, diga conmigo, debo de reconocer que fui lastimado. Otra vez, debo de reconocer que fui lastimado. Algunos de nosotros, ¿sí me estás oyendo, iglesia, todavía? Algunos de nosotros todavía nos acordamos, y aunque lo estamos platicando, ¿verdad? De pronto, no, más que mi abuelita me daba unos chirrionazos. Buenos días. No levanten la mano, nomás díganme, ¿algunos vivieron con su abuelita y no les fue tan bien? Buenos días. Pero esas abuelitas, hay abuelitas buenas. Hay abuelita como la abuelita del chocolate, pero hay abuelitas no, que te hacen la vida de chocolate. Hay abuelitas tremendas que están peor que tu propio padre, tu propia madre, y tú no logras procesar eso en tu cerebro. Y tú dices, por eso cuando luego creces y te dice tu mamá: oye, ve con tu abuela, hombre, ve a visitarla. Dice el hijo y la hija: ¿a dónde? ¿Con tu abuela? No, gracias. ¿Sabes por qué? Porque esa abuela no te trató bien. No justificamos lo malo que hizo, pero tratamos de superar ese dolor con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, algunas veces que no entienden ese proceso del perdón, tratan de minimizar lo que les pasó. Y no se trata de ocultarlo, y no se trata de minimizar lo que pasó. No, así el corazón no puede ser sanado. Cuando alguien te ha ofendido, es obvio que estás dañado, que estás herido. ¿Sí estás conmigo? Y a veces no lo entendemos. A veces nosotros podemos dar argumentos, ¿verdad? Bueno, pues es que la persona a lo mejor vivió mal, y tratamos como de justificar aquello que hizo esa persona. Bueno, es que no tiene dinero, es que no tiene para comer, y es que a lo mejor el coraje era conmigo porque se preocupaba por darme de comer, y por no tener comer se enojaba, y al enojarse me pegaba y desquitaba su coraje, y tratas de justificar tal vez lo que la persona hizo. No, pueblo de Dios, no es así el asunto. ¿Sí me oyes, iglesia? El asunto es que no voy a tratar de justificar lo que hicieron, porque a veces es más fácil alejar el dolor que tenemos en el corazón, tratar de olvidarlo, pero eso siempre va a estar ahí. Tú tienes una herida, tú tienes algo en tu corazón. Entonces el perdón empieza cuando tú reconoces que has sido dañado. Por eso José le dijo: ustedes me vendieron. Hola, buenos días.
porque a José no se le había olvidado que lo habían vendido, pero ya no estaba herido, ya no estaba mal, ya había superado el dolor, porque ya había entendido el propósito. En mi corazón en esta mañana está en que tú entiendas el propósito, el dónde viviste, en dónde naciste, en dónde pasaste tu infancia, cómo te fue en la vida, cómo te fue en tu matrimonio. El punto es entender el propósito, y el punto es buscar ese plan de Dios para tu vida y preguntarle y decirle: Dios, hay un plan que todavía no entiendo, Señor, hazme entender, así como José entendió el proceso que tuviste con él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén, hermanos. Así que el perdón inicia cuando usted reconoce que ha sido dañado. Por eso José le dice a sus hermanos: no se enojen conmigo. No sé si es el versículo 6, por favor. Versículo 6 o versículo 5, por favor. Versículo 6 o 5. Si lo tenemos, ingeniero, por favor. El 5, lo podemos poner el 5, por favor. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese por haberme vendido. La palabra entristecer es: no te inquietes, no te molestes, no te sientas mal por haberme hecho un daño. Fíjate hasta dónde había llegado el nivel de la sanidad interior de José. Dice: tranquilo, no estoy aquí para reprochar, no estoy aquí para vengarme, no estoy aquí para castigar a nadie. Yo simplemente te digo que Dios me preservó para ser de bendición. ¿Quién dice amén, hermanos? Amén. Entonces el perdón empieza cuando usted decide cancelar esa deuda que tiene alguien con usted o usted con la persona. Y cuando hablo de deuda, no hablo solo de dinero, hablo de ofensa, hablo de heridas, hablo de lo que te ha dañado. Es decir, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, y puedo volverme, alguien dice amén en esta hora, puedo volverme a sentar contigo, puedo volver a comer, puedo volver a disfrutar los alimentos contigo, puedo volver a abrazarte, puedo volver a sonreír contigo, porque Dios ha sanado mi corazón. Cuando Dios sana nuestro corazón, somos capaces de poder tener ese perdón que Dios quiere. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces perdonar es: no me debes nada. Quiero que le digas al que está a tu lado, dile: no me debes nada. Otra vez dígale: no me debes nada. No me debes nada. Amén. Entonces, si alguien te hirió y te lastimó, es una deuda que tienes ahí contigo, que tienes que soltarla. Entonces, lo mejor es: no me debes nada. Tranquilo. Dijiste esta palabra, no me debes nada. La paso por alto. ¿Sabes cuál es la gracia del amor de Dios? Dice que el perfecto amor, dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia que el amor no lleva la cuenta de las ofensas. Todo lo sufre, todo lo puede y todo lo soporta. Escúchame lo que te digo: no lleva la cuenta de las ofensas. Escúchame, esta es una palabra poderosa. ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, cuando usted no perdona, tiene unos momentos complicados en su vida. No va usted a poder avanzar, no va usted a entrar a la bendición que Dios tiene para su vida. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso nos interesa perdonar. Usted está libre de venganza. Cuando usted perdona, usted no está pensando en desquitar su coraje. José los liberó de cualquier cosa que desearan hacer en contra suya. Mira lo que dice. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos al verso 46, por favor. Si lo podemos poner ahí. 46. Amén. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Versículo siguiente, por favor. Y dice el versículo: y Dios me envió delante de ustedes. ¿Para qué? O sea, Dios permitió esto para preservarnos a la posteridad sobre la tierra. Querido hermano, hermana, lo que te ha pasado, Dios en algún momento decidió que así fuera. No que Dios lo planeara, no que Dios lo planea, porque Dios no planea nuestro mal. Todos los pensamientos de Dios son para bien y bendición de nosotros. Pero cuando algo no agradable sucede a nuestra vida, entonces Dios, en esa voluntad
permisiva, perdónenme usar esa palabra, o permítame usarla, en esa voluntad permisiva. ¿Qué es una voluntad permisiva? No está Dios de acuerdo, pero en su soberana voluntad dice Dios, órale, adelante. Como en el caso de Job, Dios no quería la desgracia de Job. Sin embargo, Dios le quería demostrar al diablo que todavía hay gente que a pesar de las desgracias nunca deja de confiar, nunca deja su fe y nunca deja de reconocer a Dios. Entonces hay momentos en los que Dios no está de acuerdo en lo que te pasa, porque Dios no quiere que tú vivas desgracias, no quiere que vivas dolor, no quiere que vivas enfermedades, pero en esa voluntad permisiva Dios dice, adelante, pero yo de esta tristeza yo voy a sacar buenas cosas en tu vida. Y yo siempre, en algún momento se los he dicho, Dios es experto en tomar malas historias y darles buenos finales, porque lo que Dios hace es mejor que las películas del Hollywood. Escúchame lo que te digo, Dios es experto en tomar malas historias y darles buenos finales. Así que no importa lo que tú has llorado, no importa lo que tú has sufrido, no importa que en este momento te estés sintiendo asfixiado por lo que viviste o lo que has vivido, y no importa que tengas tiempo que has estado incluso en algún tratamiento terapéutico porque no has podido superar algo, déjame decirte que hay algo bueno que viene sobre ti. Déjame decirte que Dios tiene un plan diseñado maravilloso para ti, para tu familia, para preservación, para bendición, para prosperidad. Alguien puede aplaudir en esta mañana al nombre del Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Escúchame. Dice, para darles vida por medio de gran liberación. Estoy aquí para ser de bendición. Estas son palabras que deben de salir de alguien que ha sido lastimado y ofendido. Señor, no es que le hagamos culto a la desgracia, porque no estoy predicando eso, ¿no? Y hacerle culto a la desgracia es alabar lo malo que me pasa. No, porque eso se llama fatalismo hindú, señoras y señores. Pero sí decir, Señor, gracias, porque si esta es tu voluntad, te doy la gloria y te doy la honra, Señor. Te doy la alabanza, Señor, porque aunque me duele, tú eres el alfarero y yo soy el barro. Y el barro en manos del alfarero hay un propósito. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Porque el barro no tiene forma, pero cuando el alfarero le va dando forma con el pedal y la rueda, va formando una linda vasija. Tú eres un instrumento de Dios para bendecir tu familia. ¿Me estás oyendo, iglesia? Tú eres algo especial para Dios. Así que todo el dolor acumulado que has tenido a lo largo de mucho tiempo, Dios lo va a usar para que mucha gente glorifique a Dios. Dios lo va a usar para que mucha gente venga a Cristo, para que mucha gente sea salva por el Señor. ¿Quién dice amén, amén y amén? En otras palabras, José les dijo, ustedes no me trajeron aquí, Dios fue el que me trajo aquí. ¿Quién dice amén? Diga, Dios me tiene hasta aquí de pie. Diga, Dios me ha preservado. Diga, Dios me ha guardado. Amén. Un aplauso al Rey en esta mañana. Amén. Dios nos puso para bendición. Es decir, nos quiere usar para hacer un punto de salvación para la gente. Porque cuando la gente te ve cambiado y con ese corazón, la gente dice, la verdad, no entiendo cómo tienes esa capacidad de poder caminar como que si nada ha sucedido, y la única explicación es que Dios está dentro de la persona, y es cuando Dios quebranta el corazón. ¿Me dejan decir algo en esta mañana? Levante su mano si alguien me deja decir algo. Pues aunque no me dejen. Cuando hay personas heridas, mujeres sobre todo, que el marido las deja o se va, y luego de pronto dice, pastor, ¿qué hago con el desgraciado? ¿Le saco la ropa y se la quemo? Voy y le pongo una tranquiza a la vieja con la que anda. Bueno, agarro la pistola y voy. Bueno, ¿qué hago, pastor? Porque uno no sabe lo que pasa por la mente de una mujer. ¿Sí me entiendes? Si una mujer es tremenda, imagínate cuando se pone de acuerdo con otra. Escúchame lo que te digo. ¿Qué hago? Y yo le digo a las mujeres, ¿qué es lo que revienta la cabeza del marido? Que cuando llegue lo trate como si nada. ¿Quién dijo gloria a Dios? Sí, gloria a Dios. Porque el marido tremendo que anda haciendo males se saca de onda. Dice, esta mujer sabe lo que anda haciendo, sabe cómo vivo, sabe esto, sabe el otro. Y llego y como nada, me abraza. A lo mejor no lo besa, pero sí lo abraza.
le da la comida, le da la ropa, lo trata como si nada. Y el hombre dice, no. Entonces el hombre dice, ¿no será que me está pagando con la misma moneda? Y la curiosidad mató al gato. Entonces el marido de pronto anda ahí como rondando y buscando, y ella tranquila, porque ella ha decidido perdonar la ofensa de ese hombre o de esa persona. No sé si me explico. Y de pronto llega un momento en lo que la Biblia llama Espíritu Santo, que trata con el corazón de ese hombre y lo quebranta mientras está en el trabajo, lo quebranta mientras camina, mientras duerme. No sé, de pronto Dios empieza a tratar en su espíritu y dice, esta mujer es un diamante, esta mujer es un oro puro, esta mujer no hay otra como esta mujer. Y entonces el Espíritu Santo está diciendo, es con la que tienes que estar, es con la que tienes que vivir. ¿Sí me estás entendiendo lo que te digo? ¿Por qué? Porque tú actúas de una manera maravillosa y sobrenatural que la mente humana no puede comprender. Así que cuando uno camina con el perdón a diario y continuamente, ¿me estás entendiendo, iglesia? Entonces tú puedes abrir puertas de bendición y puedes cambiar ambientes, puedes cambiar situaciones, puedes cambiar condiciones, porque el perdón está sobre ti a flor de piel, y yo diría a flor del corazón. ¿Me oyes, iglesia? Entonces alguien va a decir, entonces le escurre atole a usted por la sangre. No, me escurre la sangre de Cristo, el amor de Cristo, el Espíritu Santo que llena mi vida, que bendice mi corazón. ¿Quién dice amén? ¿Por qué? Porque a pesar de lo que te han hecho, Dios te quiere usar para seguir bendiciendo a esa persona. ¿Sabes qué es el Salmo? Aderezas mesas delante de mí en presencia. O sea, en otras palabras, tendré en mi mesa servida para mis angustiadores, para aquellos que hicieron tropezar mis carnes, para mis enemigos. Aquí está la mesa servida para comer con ellos. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? ¿Quién dice amén? Versículo que sigue, por favor. No sé si el siguiente versículo diga algo, pero vamos a leerlo. Así que no me enviaste acá a ustedes, ¿sino quién? ¿Sino quién? Dios. O sea, si Dios permitió algo, lo hizo por alguna razón. Me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. No fuiste tú, hermanos, ustedes no. Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño. No fue tu corazón, fue Dios que había visto el futuro, y Dios sabía que en el futuro yo sería bendición para ti y para las próximas generaciones. Iglesia, si tú has sido lastimado y herido, es que Dios sabe que en el futuro tú tienes algo maravilloso de parte de Él que darle a las personas, que enseñarle a nuestra próxima generación. ¿Me estás escuchando, iglesia? Es porque Dios está diseñando algo extraordinario y algo extravagante para tu vida. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Ahora voy a terminar. Perdonar es el don de regalarle a la otra persona la oportunidad de ser libre del error. Voy a volverlo a decir. Perdonar es regalarle a la otra persona la oportunidad de ser libre del error. Es decir, vuelve a enmendar tu camino, endereza tus pasos. Lo que hiciste no estuvo correcto, te he perdonado, he decidido que estés bien, así que no lo vuelvas a hacer, porque yo te puedo perdonar, pero no sé si la otra persona te puede perdonar. Escúchame lo que te digo. Así que cuando uno perdona, le está dejando una buena escuela a la otra persona. ¿Sí me estás entendiendo? Ahora, yo siempre he dicho esto, estoy a punto de terminar, siempre he dicho esto: pagar mal por mal es conducta animal. Pagar mal por bien es conducta humana, porque el hombre así es, te hacen un bien y tú les pagas con mal, o sea, mal agradecimiento. Pero pagar bien por mal es conducta espiritual. Cuando usted es una persona que, a pesar que le hacen daño, usted, como dijo alguien, con guante blanco, no le devuelve mal por mal, sino bien por mal, porque usted dice: ama a tus enemigos. ¿Sí me estás entendiendo? Y si Dios me manda a amar a mis enemigos, como dice la Biblia, si tu enemigo tuviere hambre y si tuviere sed, porque ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. ¿Y qué es eso, pastor? Ascuas de fuego, que si no se compone, le estás poniendo carboncitos aquí directito que va al infierno. Eso es, pastor, eso es. Porque tú lo estás tratando bien a pesar que Él te trata mal. Pero si Él no ordena su camino, ascuas, buenos días, ascuas de fuego, amontonas. Así dice la Biblia. ¿Y qué son ascuas?
brasas de carbón encendidas. O sea que Dios te da la oportunidad de demostrarle el amor de Dios para que entienda, para que comprenda, para que ordene su camino. Pero si la persona sigue terca, empecinada, díscola y aviesa en su proceder, directo que vaya, ¿sabes a dónde? ¿Me estás entendiendo, iglesia? Ahora, quiero terminar con algo para que Dios bendiga nuestra vida más. Vamos a una escritura y con esto termino, por favor, en esta mañana. Vamos al libro de Mateo. Diga conmigo, perdonar cuesta. Diga, y mucho. Amén. Mateo 18. Mateo 18, versículo 23 en adelante, me parece. Y con esto acabo. Cuando no perdonamos nos va mal. ¿Sí me entiendes? Nos va mal. Dice que había 2 deudores. Jesús está enseñando. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, entonces ordenó su señor venderle, porque era la costumbre, a él, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, pues para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado, o sea, dice, le suplica y le dice: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, o sea, el patrón, el dueño, ¿movido a qué? ¿Movido a qué? ¿Sabes qué dice la Biblia? Nunca se apartará de ti la misericordia, porque la misericordia me seguirá todos los días de mi vida. Hay un momento en la vida en que tenemos que tener misericordia. Si has amarrado a alguien a tu corazón, como dijo aquel Crispín, con odio jarocho, y dices, hasta no verlo como el secapalos, todo seco, lo voy a perdonar, déjate de cosas. Ten misericordia, porque lo que das, recibes. Lo que siembras, cosechas. Tu deseo no debe de ser para mal, sino para bien. A pesar de lo que sientas y a pesar del dolor, debes de tener misericordia. No decir que le vaya mal, que se frustre, que no tenga esto, que no tenga lo otro, que aquí, que allá y que acá. Y cómo me daría gusto recibir noticias de que ya se murió. No. Al contrario, Señor, dale vida. Señor, prospéralo. Señor, ayúdalo. Bendecirlo, ¿me entiendes? Y dice que aquel Señor tuvo ¿qué? Tuvo misericordia, le soltó, le perdonó la deuda. Pero al que le habían perdonado la deuda, versículo 28, saliendo de aquel siervo, dice, se encontró a uno de sus consiervos, a un compañero de trabajo, a alguien que convivía con él, que le debía 100 denarios. No le debía más que como 3 meses de salario, ¿no? Pero aquel debía casi 20 años de salario. No comparamos 3 meses de salario con 20 años de salario. Aquel estaba endeudado hasta las manitas. Salió y se encontró a alguien que le debía 3 meses de salario. ¿Me estás entendiendo? Y le decía, haciendo de él, o sea, lo hostigaba, le ahogaba, lo increpaba y le decía: págame lo que le debes, no seas sinvergüenza. Te he visto en el Facebook que haces puestos selfies. Te vi que te compraste un carro usado, feo por cierto, pero te lo compraste. Lo hostigaba y mira lo que dice la Biblia: págame lo que debes. Entonces su consiervo también se postró a sus pies, también le rogaba y también le decía: ten paciencia conmigo y yo, lo mismo que él hizo, ahora estaba con él. Escúchame, por favor, esta es una ley. No se llama karma, señores, por favor, no se llama karma. El karma en la Biblia no existe. En la Biblia existe la ley de la siembra. Otra vez, en la Biblia existe la ley de la siembra
Déjese de karma, déjese de cosas. Eso no enseña la Biblia. La Biblia te dice otras cosas que son principios eternos. Entonces este hombre pidió misericordia. Este hombre le dijo, versículo 29, le rogaba y le decía: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero ¿qué dijo aquel hombre? Versículo 30. Versículo 30. No quiso, dijo: no, me debes 3 meses de dinero. Fíjate nada más la ingratitud tremenda. Cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros, cuántas cosas. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Cuántas faltas nos ha perdonado a nosotros Dios, amados hermanos. A ti y a mí Dios nos ha perdonado muchas cosas. ¿Me estás oyendo, iglesia? No sé si alguien está aquí conmigo. A veces nos creemos más santos que la Madre Teresa de Calcuta, hermanos. Escúchame. Hay gente que ya se convierte y todo, ya acusan a medio mundo y ya son espaciales, digo, porque ni la tierra quieren pisar, porque se creen tan santos que se contaminan. Déjense de cosas, continuamente fallamos y Dios nos perdona a nosotros. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Los pecados del corazón no se ven. Nosotros juzgamos los que se ven, pero los que no se ven son terribles. Escúchame lo que te digo, iglesia. Entonces dice que le pidió misericordia, pero no quiso. Y le echó ¿en dónde? Versículo 30. O sea, él sí, sin misericordia, lo echó en la cárcel. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hasta que le pagase por 3 meses de salario. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, sus compañeros se entristecieron mucho. Y fueron y le refirieron al Señor de todo lo que le había pasado. O sea, al que perdonó. Y dice la Biblia que entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, ¿cómo le dijo? Siervo malvado, toda la deuda te perdoné, porque me rogaste, me suplicaste, te postraste. A veces nosotros queremos que Dios nos responda. A veces nosotros queremos que nuestros hijos nos atiendan o que sean obedientes. Pero a veces nosotros no somos obedientes con Dios. Es algo relativo. Si mi hijo no tiene un buen comportamiento, entonces yo como hijo de Dios estoy fallando en algo con Dios. Para ordenar algo en mi vida, yo tengo que ordenarme primero con Dios. Y dice la Biblia en este versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia? O sea, lo que yo hice contigo, ¿no deberías de hacer lo mismo? Como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, ¿cómo? Enojado, le entregó. ¿A quién le entregó? El Señor le entregó a los verdugos. La pregunta es: ¿quiénes son los verdugos? Los demonios. Los demonios son los verdugos que van a venir a tu mente, a tu alma, a oprimirte. Escúchame lo que te digo: a oprimirte. No que estés endemoniado, no, a oprimirte, a opresionarte. Es una opresión la que viene el enemigo sobre ti. Manda sus demonios, achaques, dolencias, enfermedades. El enemigo viene de muchas maneras. Son verdugos. Un verdugo es un castigador. Es alguien que te viene a latiguear con lo que sea. Te latiga con todo, con insomnio, te latiga con dolencias, con malestares, con problemas, y a veces con miedo en la noche que no puedes dormir porque la luz se te apagó sola y se te prendió sola. Esos son los verdugos que vienen. Escúchame lo que te digo, entiende lo que te digo. Ahora lo digo yo, mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Entonces dice: hasta que pagues todo lo que debía. Versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Dice: así Dios lo hará con ustedes si no, léalo fuerte, si no perdonas de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así que yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y quiero que ores a Dios en el nombre de Jesús.